8:41 de la mañana. Bueno, en efecto, hemos señalado que vamos a conversar sobre los sucesos de Bagua, o por lo menos las lecciones que nos deja este terrible tema y drama. Evidentemente Guido Lombardi ha sido uno de los que ha trabajado tan intensamente este tema, y de hecho hoy día su columna también aborda el asunto. Y tenemos a dos personalidades que nos van a contar un poco los resultados. A raíz de toda esta crisis, de todo este drama, se formó un proceso, un programa, un proyecto denominado Tendiendo Puentes, que ha permitido, en verdad, por lo pronto, iniciar un diálogo distinto con respecto a la problemática de la selva, de las comunidades nativas, y con la participación activa de don Miguel Ferré, que es profesor de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, que realiza trabajos con las comunidades indígenas amazónicas, y el investigador Shuar Velázquez, de la comunidad nativa Aguajún Huampis, integrante de la Asociación Civil Tendiendo Puentes, con el cual nosotros hemos conversado cuando era estudiante. Hoy día ya es un investigador, y por lo mismo esta es una experiencia notabilísima, en verdad, que conviene conocer y destacar. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo surge la idea de Tendiendo Puentes? Miguel Ferré, bienvenido. Buenos días. Antes que nada, muchos saludos, Raúl, Cayetana, Guido. Y gracias un poquito al micro. Gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquito más a nivel más amplio, ¿no? Esta iniciativa surge precisamente a raíz del baguazo. O sea, el baguazo, para varias personas de los que trabajamos en el PAD, que es la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, nos pareció que esto era una cosa incomprensible, no entendíamos nada, y entonces quisimos escribir pues un caso sobre lo que estaba pasando, y ahí fue precisamente la oportunidad de conocer a Shuar. En esa unión, diríamos, pues hemos trabajado desde ya hace prácticamente casi 4 años. Son ustedes la única institución que a partir de Bagua ha venido haciendo un seguimiento de los acontecimientos, reuniendo a los representantes de los pueblos indígenas con las autoridades locales y con los representantes del Estado central, y lo han hecho cada año a partir de entonces. Efectivamente. ¿Cuánto se ha avanzado? Bueno, se está avanzando, yo diría lento pero seguro. Es decir, hemos hecho ya 4 foros en donde hemos reunido a empresarios, a indígenas y a representantes del Estado. Acérquese al micro, por favor. Sí, bueno. Entonces eso fue en estos 4 foros hemos avanzando. El último foro ha sido hace un mes, y lo hemos hecho nada menos que en Santa María de Nieva, la capital de Condorcanqui. Y ahí han ido 20 empresarios de Lima, 50 y tantos o 60 nativos indígenas, apus de muchas comunidades, y ha estado todo el tiempo el presidente del gobierno regional, el señor José Arista. El foro ha sido auspiciado por ellos, o sea, hemos hecho en el local del gobierno regional, y han ido también, un tema muy interesante, del gobierno central han ido no ministros, sino los que realmente tienen los temas encima de la mesa. Por ejemplo, el representante de Becas 18, el representante de SENASA, que es todo el tema de sanidad. Sanidad, pues hemos detectado que había una mortandad muy grande de aves en toda la zona, y entonces SENASA es a quien le corresponde eso, y tienen los fondos y tienen todo el deseo y el expertise, pero no conocían. Pero interesante la experiencia. A ver, detáñenos un poquito qué otras temáticas son las que se abordan, porque no es la problemática, ¿no es cierto? No. Es lo habitual y lo común, sino aspectos muy puntuales, muy concretos, pero que demostrarían que se puede llegar a concordancias, a políticas comunes. ¿Esa es la innovación de estos encuentros? Pues no lo sé si es la innovación, por lo menos nosotros vamos avanzando sin tener tampoco muy claro cuál es. Lo que tenemos claro es que para que se haga algo positivo tiene que haber confianza entre las partes. Y las partes son 3, que es el gobierno central y regional y local, es
las comunidades y son los empresarios. Y entonces precisamente esa asociación se llama Tendiendo Puentes porque ese es un poco el foco, es decir, estamos en medio, no estamos con los indígenas, no estamos con los empresarios, no estamos con el gobierno, estamos en medio y precisamente tenemos muy claro que no podemos suplir ni al Estado, ni a los empresarios, ni a las comunidades, sino simplemente acercarlos. Este es un poco el tema. Un conocimiento mutuo también, un intercambio por primera vez de radiografías. Y en un ambiente de confianza. Porque claro, cuando tú estás metido en un ambiente de conflicto no hay manera de llegar a nada, eso es evidente. Pero para ello no es importante tener una visión conjunta de lo que realmente sucedió en Bagua. Yo me quedo sorprendida con lo que ha mencionado Marisol Pérez Tello en la mañana, que había 7 informes diferentes sobre hechos. Para generar justamente la confianza no debemos partir por lo menos de un tema común, que es lo que pasó y cómo superarlo. Bueno, en realidad nosotros no hablamos de ese tema. Para nosotros, vaya, no es el tema es, por decir así, yo he pasado página porque entre otras cosas ni he estado, ni conozco a fondo, ni he hecho un diagnóstico porque tampoco nadie me lo ha pedido. Lo que estamos es pasando página y diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer para que realmente las comunidades, que es una zona evidentemente muy necesitada, pues se acerquen a la modernidad, diríamos, en donde hay necesidades que todo el mundo tiene. Pero a su propia modernidad, a la modernidad, y quizás sería bueno yo creo que quizás para saber cómo ve él este proceso y cómo respetar, porque antes se hablaba de asimilar a las comunidades. Ahora está claro que no se trata de asimilarlas, que se trata de respetar las diferencias y de permitirles construir su propio desarrollo de acuerdo a su propia visión. Sí, buenos días por la invitación. Lo que dice Miguel es muy importante porque hay una especie de corriente de pensamiento que se enfoca mucho en los problemas, más no y difícilmente se ve en qué soluciones se pueden dar al conflicto que ha pasado y el tema de los conflictos sociales en general. Lo que nosotros hacemos es buscar precisamente ese espacio, Tendiendo Puentes, que las preocupaciones conjuntas del Estado, el sector privado y las comunidades pues puedan comulgar y ver de qué manera se puede articular intereses comunes, ¿no? Esto evidentemente no puede dejar de lado las experiencias vividas. Las comunidades son conscientes de esa experiencia traumática. Sin embargo, la tendencia últimamente es que hay que proponer cosas, ¿no? Que hay que mirar las cosas de ahora en adelante, que es imposible vivir como aislados, ¿no? Eso no significa que hay que renunciar a la cultura, a la tradición. Los jóvenes en este sentido, nosotros apostamos por un diálogo fructífero, un diálogo que no implique solamente un diálogo, sino una búsqueda de oportunidades conjuntas de desarrollo, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos, 8:49. Con Miguel Ferré y Shuar Velázquez. Indudablemente lo que se ha ido señalando resulta muy interesante porque en buena cuenta se trata de un trabajo prospectivo, de qué cosa es lo que se puede y debe hacer. Primero a partir del mutuo conocimiento, que ya es bastante, en verdad. Escuchándolos yo he recordado pues las enormes cantidades de interpretaciones que ha habido sobre el Perú andino y que llevaron por supuesto a décadas de mutua comprensión. Y lo mismo con respecto a la selva, en realidad, ¿no? Algunas órdenes religiosas más o menos daban alguna información, pero en general lo que sorprende es el desconocimiento profundo que existe todavía, cosa que es imperdonable pensando en un Estado unitario y republicano. De modo que ese primer esfuerzo, y lo interesante es que se va a traducir ya no en teoría ni en quejas, básicamente en proyectos, en ampliación de criterios. ¿Cuánto de eso se ha avanzado? Yo quiero ejemplos más que una evaluación general, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que se empieza dialogando y cómo se va llegando a algunas cosas ya más concretas? Por lo pronto, Shuar Velázquez mencionaba en la pausa esa cosa que también hemos vivido en el mundo andino, que son los jóvenes, los impulsores de una nueva visión prospectiva. A ver, a los dos les planteo la pregunta, Miguel Ferré y Shuar Velázquez. Bueno, vamos a ver. Nuestra idea es que para que se desarrolle, para que el desarrollo de las comunidades se tiene que desarrollar
aprovechando los recursos que existen en las zonas. La manera para... Que son múltiples, pero también hay limitaciones. Y hay muchas limitaciones, muchas veces de infraestructura. Y ahí es donde está el Estado. Es decir, nuestra, tal como lo estamos visualizando es... Y estamos avanzando, y ahora pondré un par de ejemplos porque es la pregunta, ¿no? Nos parece que el modelo de desarrollo, en el caso, estoy hablando sobre todo de industrias que tengan que ver con los temas agrícolas, forestales y también oro, porque este es otro tema muy interesante. En la zona, en Condorcanqui hay mucho oro, pero bueno, si no se hace nada, dentro de un tiempo, pues, Madre de Dios, versión 2. Entonces, claro, aquí hay una idea: si no lo desarrollan buenos empresarios, vendrán los malos, y estamos todavía a tiempo. Y ahí hay una propuesta interesante de Hernando de Soto. Hernando Soto, cuando va justamente a raíz de Bagua, estudiado el tema, lo que dice es que las comunidades deberían ser socias de los proyectos, y de repente por ahí tenemos un camino de encuentro entre estos dos mundos. ¿Ustedes coinciden con esta apreciación de Hernando de Soto? Por supuesto, es más, o sea, desde el principio, nosotros desde el principio cuando nos hemos acercado a las comunidades, les hemos dicho que ellos tienen que participar. La palabra socio a veces puede no entenderse, porque además este es otro tema, que hay que dar una buena formación empresarial a las comunidades, porque hablar de empresa, hablar de participación... ¿Es cierto que en el idioma guafú no existe el término empresa? A ver, Shuar. Bueno, es difícil, ¿no? Normalmente las comunidades no han tenido actividad empresarial. Sí, eso no implica que pero no tengan que adaptarse. En el lenguaje no está el término, ¿o sí está? No. Propiamente no, existe el intercambio, existe el trueque, lo que tradicionalmente ha habido. Esto implica que el abismo, digamos, entre una sociedad que enfoca sus relaciones en empresas